random disclaimer. Five Nights at Freddy's es una de las sagas indies más grandes, si no la más grande de los últimos años. Y todo empezó con este juego, Cheapers & Sons Lumber Company, el cual es un juego de farmeo, el cual tiene una historia, pero eso no importa. Lo que importa es que este juego tiene una simple crítica, y esa es, los personajes parecen animatrónicos de una pizzería. Luego del fracaso de Cheapers & Sons Lumber Company, mejor digamos de Cheapers & Sons, luego del fracaso de Cheapers & Sons, Scott Cawthon se inspiró en esta reseña y creó su último intento en el desarrollo de videojuegos. Los primeros 4 Five Nights at Freddy's son juegos bastante simples, fueron hechos en Click Team Fusion, el equivalente en motores de videojuegos al PowerPoint. FNAF 1 es solo cerrar 2 puertas con el cuidado de que no se te apague la luz. FNAF 2 es la definición de memoria muscular, ya que tiene 11 personajes y a 9 de ellos se les esquiva de la misma manera. No miento cuando digo que el gameplay es cámara de Puppet, ponerse la máscara, checar el pasillo, ventilaciones y así en bucle. FNAF 3, siempre que mantengas Springtrap en una buena posición no tendrás problemas, a excepción de los Phantoms que están chingue y chingue y chingue y chingue y chingue y chingue y chingue. FNAF 4, que sin contar los diseños que sí te pueden llegar a sacar un buen susto, es prácticamente un clon de FNAF 1, pero con 2 mecánicas más. El Closet de Foxy y los Friddles, que no son tan molestos en realidad. Y el puto lore que tardó como 8 años en resolverse. Pero todo eso cambió ligeramente con la salida de Sister Location. Puta madre, qué buen juego es Sister Location. Hizo un cambio completo a la fórmula de los primeros 4 juegos, haciendo que cada noche tenga una mecánica única. No quiero spoilearles todo, así que mejor jueguenlo. Es el mejor de los Five Nights at Freddy's hechos por Scott Cawthon. Y Pizzeria Simulator y el UCN, pues están gratis. Las mecánicas del FNAF 6 son bien simplonas. Y el UCN te marea a partir de los 15 personajes. Ahora imagínate con 50. Me hubiera encantado ver una versión infinita del Tycoon de Pizzeria Simulator. Todos estos juegos fueron un relativo éxito, en especial los primeros 3. Créanme que la comunidad de FNAF estaba como loca en ese entonces. Pero luego de la UCN la saga temporalmente se pausó. Había ciertas actualizaciones como los Fazbear Friday y una que otra actualización de FNAF World. No mentira, nomás. No, creo que no hubo ninguna actualización de FNAF World. Pero luego se anunció el próximo gran juego de la saga, FNAF Help Wanted, el cual fue hecho por Steel Wool Studios. El juego es, por así decirlo, una adaptación en realidad virtual para los primeros 3 juegos. Y uno que otro minijuego. Los de reparación de animatrónicos son los que, a mi opinión de solo haber visto gameplays, son los más interesantes. Pero lo único que nos importa de este juego es este güey, Glitchtrap, que aparte de junto con Springtrap ser de los mejores diseños de toda la saga, va a ser, por así decirlo, un personaje que por varios años causó un montón de confusión entre los fans. De que si es William Afton, de que si es un virus con la esencia de Afton, un montón de bla 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 y todo un desmadre. Pero al final se nos confirmó quién era varios años después, pero eso más adelante. Ahorita me quiero centrar en un juego en específico. Security Breach es personalmente el juego más decepcionante de la saga. Se nos publicitó como el primer juego free roam en 3D de la saga, con una historia que abriría una historia casi completamente nueva. ¿Y qué tuvimos? Un juego con bugs a montones, mal optimizado y que encima por varios años se pensó que seguiría con la historia de William Afton, la cual se había terminado en Pizzeria Simulator. Y sí, ya sé que supuestamente se sigue la historia en los epílogos de los Fazbear Friday, pero hasta eso dudo por algo que diré más adelante. Pero siguiendo, Security Breach fue un completo fracaso y mucha gente desconfió de Steel Wool, pensando que no podían hacer juegos buenos de FNAF. Eso hasta la llegada de Ruin. El DLC Ruin es la perfecta muestra de que Steel Wool puede hacer un buen juego de FNAF, dándonos un gameplay buenísimo, un excelente uso de las cámaras a diferencia del juego base y por fin presentarnos al Amemek. Pero hoy no vamos a hablar de Security Breach. Hoy vamos a hablar del juego más reciente de la saga, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. La reseña va a ser dividida en 3 secciones: el gameplay, el apartado visual y el lore. Empecemos con el más simple y corto de explicar, el gameplay. El gameplay de Secret of the Mimic es algo muy simple, un modo de juego en primera persona basado principalmente en los escondites y el sigilo, algo ya común en los juegos de terror como Outlast o el propio Security Breach. Pero también hay varios tipos de distractores, como generadores, carteles que generan sonido y unos ratoncitos que puedes lanzar y harán ruido. ¿Pero de quién nos escondemos? Pues esto es un poco obvio, pero como es el título del juego, nos escondemos del My name is the fucking mimic, oh yeah, my name is the fucking mimic, oh yeah, The Mimic se esconderá en varios trajes, e incluso en varios animatrónicos únicos, como la enfermera Dolly y Jackie, la cual dudo un poco de que se pueda esconder ahí porque pues no tiene piernas, y The Mimic sí tiene piernas. Y The Big Top, digamos que pues como que no cabe, ¿sabes? Como que no mucho.
Nos podremos esconder de Mimic de dos formas. En los casilleros, un escondite típico de los juegos de horror, y en ciertas ocasiones en trajes de Springlock. Los trajes son básicamente un camuflaje completo, y harán que Mimic te ignore casi por completo. Honestamente, esto me trajo malos recuerdos del Security Breach, ya que en ese juego estabas el 90% del tiempo dentro de Glamrock Freddy. Eso sonó medio mal. Pero lo bueno es que estos trajes están solamente en dos partes del juego, así que no será algo que podremos explotar demasiado, y así podremos usar más formas para evitar a The Mimic. Y hablando de Mimic, el pobre está medio pendejo. Hay veces en las que te está persiguiendo bastante de cerca, te escondes en un armario y te pierde completamente de vista. Y que Mimic, al ser un robot que ya se nos ha dicho previamente que es muy inteligente, que te lo puedes chamaquear así de fácil no es algo muy bueno. No digo que nos den un xenomorfo de Alien Isolation, pero que como mínimo que se note que aprende de las veces pasadas en las que nos lo encontramos, por ejemplo buscando dentro de los casilleros en los que nos hemos escondido. Otra de las cosas que se nos introduce es el Data Diver, el cual sirve como llave de acceso a buzones de correos que nos darán logs escritos, y también nos sirve para abrir las puertas cerradas. Pero para abrir las puertas ocuparemos permisos, los cuales iremos desbloqueando al avanzar en el juego. Y con el Data Diver también podremos acceder a varias terminales que hay repartidas en toda la fábrica. Hay dos tipos de terminales, las que yo llamo de utilidad y las universales. Empecemos con las de utilidad. Estas son bastante pocas y solamente sirven para activar ciertos sistemas que nos serán útiles para seguir progresando. Luego están las universales, las cuales sirven para ver los logs que vayamos recogiendo y también sirven para el programa Moon.exe. Moon.exe, no .exe. Pero en vez de ser una luna con los ojos negros ensangrentados, veremos una aventura de texto. ¡Wow! Y la cual solo progresa si desbloqueas los coleccionables. ¡Wow! ¡Oh yeah, boy! Lo bueno de los coleccionables es que son pocos, son 25 en total, y créanme que comparados con otros juegos son muy pocos. Comparados con los 65 coleccionables de Security Breach, sí son bastante pocos. Y justo como vengo de jugar el Batman Arkham Knight, el cual tiene 243 coleccionables, 25 coleccionables son poquitos y son relativamente fáciles de encontrar, están dentro de una caja de regalo que créeme que se nota bastante. Los más difíciles son los que están dentro de alguna puerta con código o algo similar, pero créeme que buscando un poco encontrarás el código. Esto es algo más que nada curioso, y es que todas esas interacciones las tienes que hacer tú. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para girar una manivela tienes que dar vuelta al mouse con la mano, obviamente. No, pues ¿cómo vas a darle vueltas al mouse si no es con la mano, güey? Con la mente acá. Para activar generadores tienes que hacer así para adelante y hacia atrás. Esto es bien chistoso porque a varios youtubers en ciertas partes parecía que se les estaba jalando. Y esto también lo menciono porque lo primero de gameplay que se nos dio del Secret of the Mimic fue en realidad virtual. Y cosas como estas nos hacen ver lo relativamente conectadas que están esas dos versiones. Ahora que ya terminamos con el gameplay, si no es que el mostazo vino a corregirme o a poner algo que se me olvidó a poner. Que yo sepa, el pendejo del ganso Mameitor no se saltó nada de información, pero como no me puedo confiar de este pendejo y de seguro si se saltó algo, vayan a comentar si se le olvidó algo esencial en la jugabilidad. Y sí, estoy rogando por interacciones, así de hambreados estamos. Pasemos a una parte no muy esencial, pero que si se hace bien es bastante bueno, el apartado visual. Voy a dejarlo así, Secret of the Mimic tiene el mejor apartado visual de la saga. El juego está ambientado en 1979 y sí parece estar ambientado en esa época. Los pósters, algunos anuncios y las terminales, las cuales me recuerdan demasiado a las de Alien Isolation, y eso es muy bueno. Todos los props decorados y similares parecen sacados directamente de ese año, y eso es demasiado bueno. La fábrica de Murray's Custom Manor es relativamente pequeña, según los desarrolladores es casi igual de tamaño que la sección del Roxy's Raceway del Security Breach. No es un mapa muy grande, pero está lleno de cosas, ya sean easter eggs como ciertos personajes de juegos futuros en versiones más antiguas, o simples props que se ven demasiado bien como los generadores o varios carteles. Otra cosa demasiado buena son los trajes que usa The Mimic, los cuales sí te pueden llegar a dar un buen susto. Los trajes que The Mimic usa son los diseños más aterradores que puede tener la saga, desde un elefante que no se ve muy amistoso, pasando por un bufón el cual si tienes claustrofobia no te irá muy bien, hasta trajes incompletos como un supuesto traje de perro que es completamente blanco y que sí es medio aterrador, al menos para mí. Y los animatrónicos únicos en los que Mimic se puede esconder tienen unos diseños buenísimos, como el ya conocido Jackie, el cual... es un buen diseño. Big Top, que ya tú me dirás el cómo Mimic va a caber en ese monstruo, es de mis diseños favoritos del juego. Una versión temprana de Music Man, el cual al final del juego se convierte en una araña gigante que te persigue. Damn, qué buen diseño.
y Dolly, la cual recuerda un poco a los animatrónicos Funtime. Un detalle que me gusta muchísimo es que es un animatrónico que va sobre raíles y por ende no puede caminar libremente, pero cuando este es controlado por The Mimic, este rompe la base a la que está sujeta y termina con los pies del Endo expuestos. El diseño de Melted Mimic es de los mejores diseños del juego. Una lástima que la parte en la que aparece es solo correr en unas cintas transportadoras y meterte en un elevador. Y el diseño de Mimic, pues está bien flaco. No me malentiendan, Mimic es un muy buen diseño. El hecho de crecer que nos acechaba y mató a varias personas era solo un endoesqueleto, se me hace una idea buenísima. Pero lo que más me gustaba del diseño que se nos mostró en Ruin es que es un endo grande, robusto e intimidante. Y que ahora se unen creen que no es algo muy bueno. El diseño me sigue encantando, en especial los ojos, los cuales aparentemente funcionan a través de la incandescencia. Y ya terminamos con el apartado visual, ahora sigue la parte más larga y relativamente confusa del video. El lore. Honestamente, este es el juego con el lore mejor explicado de la saga, así que explicarlo no será tan difícil. También este es un resumen de lo que yo logré entender de la historia y con la mayoría de datos sacados del video de GG Games, el cual dejaré en la descripción. Si notan algún cambio con respecto a otros videos sobre la historia, recuerden que esta es mi versión de la historia. Así que empecemos. En las épocas de 1960, no se sabe bien un año específico, existe la compañía Edwin Company, la cual era dirigida por Edwin Murray Sr., el cual tenía un hijo llamado Edwin Murray Jr. Cuando Edwin Jr. trabajaba en la empresa con su padre, él conoció a Fiona, el cual luego de un tiempo le pediría matrimonio. En 1970 el propio Edwin Jr. no paraba de inventar cosas, un aspirador inteligente, una máquina de café inteligente, un perchero inteligente, un montón de cosas inteligentes. Y también nació David Murray, el hijo de Edwin y Fiona. Luego el joven Edwin Murray terminaría heredando la compañía de su padre debido al fallecimiento de este. Y con esto surgió un cambio de marca, un lugar llamado Murray's Costume Manor, el cual funcionaba como fábrica y en cierto punto lugar de entretenimiento. Luego de crear a los Mycelium Man, el cual es un mono que repite las cosas que dices, así como esos Among Us del video de Misa Sinfonía. Pero aparte de eso, la compañía de Edwin le iba súper bien, tenía buenas ganancias y todo, y en el primer cumpleaños de David a este se le regala un tigre blanco de peluche. Luego de un tiempo, Henry Emily le mostró los Springlocks, que son endosqueletos que a base de resortes son capaces de convertirse en trajes y luego regresar a un modo animatrónico. Y si ya conoces el universo de FNAF, sabes que esas madres nunca terminan bien. Lo más probable es que Henry quería que Edwin produciera los Springlocks en masa, y al final Edwin terminó mejorando los Springlocks, haciéndolos más resistentes y a prueba de agua, y por ende evitando fallos Springlocks. Pero como esto posiblemente significó mayores costos de producción, posiblemente esa sea la razón por la que no los vimos en un futuro. Y también Fazbear le pidió a Edwin que hiciera un restaurante completo y con ayuda de Fiona, quien también diseñaba personajes. Y entonces empezaron a trabajar en Freddy's Fazbear Pizza. Pero debido a que Edwin estaba muy ocupado con ideas y más ideas, este se pierde el segundo cumpleaños de su hijo David, al cual le regalan una pelotita. Y como Edwin estaba creando ideas, este también estaba sobrecargando a sus empleados. Y aquí es donde todo empieza a derrumbarse, porque en esa época había un evento llamado Fall Fest, el cual posiblemente la compañía de Edwin iba a presentar trajes o prestar trajes o algo similar. Fiona fue al Fall Fest a ayudar y lastimosamente hubo un incendio en el cual Fiona, la esposa de Edwin, falleció. Luego, en el tercer cumpleaños de David, Edwin se da cuenta de lo mucho que extraña a su esposa y entonces se decide a algo. Él crea un animatrónico que es capaz de imitar voces y que sirve como niñera para David. Al animatrónico lo nombró M1, o su nombre completo Mimic One. Y al estar investigando un poco, encuentra una extraña frecuencia de radio con el número 4625, el cual aparentemente conecta con Fiona en el más allá. Y al conectar esta frecuencia con M1 logra, por así decirlo, hacer que Fiona lo poseyera o que sea una copia perfecta de la misma. Luego de eso, Fazbear Entertainment, más específicamente William Afton, empieza a reclutar a todos los trabajadores de la empresa de Edwin. Y con el accidente de que una cabeza de luna gigante cayó desde el techo hasta el sótano y dejó un pobre hombre atrapado dentro del traje de luna, el cual terminó muriendo de hambre, pues es muy probable que ese incidente, posiblemente, no sé, también sea la razón por la que muchos empleados estaban yendo. Y luego ocurriría otra tragedia, ya que el hijo de Edwin fue atropellado, muy posiblemente orquestado por William Afton, ya que él quería ver caer a Edwin y quedarse con todas sus invenciones. Luego, con el proyecto del restaurante de Freddy Fazbear Pizza, ahí se crearían los diseños de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy del primer juego.
Aquí una pequeña aclaración, mucha gente anda diciendo que los Unuitere dejaron de ser canon por esto de que los diseños del primer juego se crearon antes de los del 85, pero esto es mentira porque en el mismo juego se nos dice que esos diseños no se van a usar y que Fazbear va a usar sus diseños propios, o sea los diseños de los Unuitere, y luego en el local del 93, o sea el de FNAF 1, ya se usaron los diseños de Murray porque muy probablemente ya los habían registrado como suyos. Bueno, hasta aquí llegó mi aporte, sayonara. Los únicos originales serían Freddy y Bonnie, y ni tanto porque ya existían Fredbear y Spring Bonnie. Al final recibe la noticia de que no se va a hacer el proyecto del restaurante cuando el proyecto ya estaba casi terminado. Y luego William Afton le ofrece un trabajo a Edwin y decirle que ya habían comprado los terrenos alrededor de la fábrica y venderles a ellos los derechos de todos los personajes de Edwin. Y aquí viene lo importante y medio confuso. Edwin intenta recrear lo que pasó con M1 y Fiona, pero con su hijo ya fallecido, o sea David, pero no logra nada con diferentes endoesqueletos, y entonces tuvo una idea. Lo que él hizo fue pasar la conciencia de Fiona a una computadora llamada F10N4, o Fiona, y al endo vacío llamarlo M2, con una versión mejorada de M1, o sea Mimic 1, llamada Mimic 2. Y con M2, el cual todavía tenía rastros de M1, intentó devolver a la vida a David, pero igual no funcionó. Pero como este todavía tenía rastros de M1, empezó a imitar a David. Esto hizo enfurecer a David, haciendo que este le dé una golpiza incompleta y lo dañara severamente, incluso dejándolo sin piernas. Y como M2 es un robot que aprende de lo que ve y lo que experimenta, él aprendió de la golpiza que le dio Edwin. Él aprendió la violencia. Y poco después hubo una explosión en la oficina de la casa de Edwin, y ahí Edwin quedó atrapado debajo de unos escombros. Y Mimic, el cual había aprendido de la violencia pero también llegó a una especie de autoconciencia, se volvió completamente cruel y violento. Llegó al lugar y lo único que hizo fue mofarse de Edwin, recalcarle las negligencias y errores que cometió con David, dejándolo ahí a su suerte. Varios años después, y con varios intentos fallidos por detrás, Fazbear Entertainment envió un técnico llamado Arnold para recuperar la propiedad de Fazbear Entertainment, y aquí empieza todo el gameplay, bla 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 bla. Ahora hay 3 finales de juego, uno donde Fiona nos engaña para conseguir el Data Diver y conseguir todos los permisos de administración que conseguimos para no sé bien qué, otro donde escapamos de la fábrica incendiándose y Mimic nos persigue y él se lleva el Data Diver con sus esquemas, nuestra información y todo lo demás, y un tercer final bien raro en el que hacemos que Mimic imita a David y este se apague, una mamada así, yo qué sé, no dudo que sea canon honestamente. El final más plausible para mí es el segundo final, pero eso queda en la interpretación de cada uno. Y todo lo demás de que las instalaciones subterráneas de la fábrica son el establecimiento de Sister Location, el cuarto de FNAF 4, que Mimic está en el Pixaplex, que los libros ya no son canon y todo eso no nos incumbe. Aunque me gustan mucho los juegos, no soy un canal de FNAF para andar contando todo el lore. Y además es larguísimo, el recopilar todo esto me costó como 2 páginas y media, y eso que intenté resumirlo bastante. Por cierto, muchísimas gracias a GG Games por el video de lore del Secret of the Mimic, de saqué casi toda la información. Sé que dije que esta es más una versión mía de la historia, pero era casi igual a la del video, y esta incluía más datos que yo casi no noté. Así que otra vez gracias por este video, el cual dejaré en la descripción. Ahora pasemos a la parte final del video, la conclusión. Honestamente, el nuevo camino que está llevando Five Nights at Freddy's es bastante agradable. Se saca un poco de onda de que el juego diga 5 noches en Freddy's y nomás estés una noche en el local, pero eso es un cambio entendible, y al final es solo el nombre de la marca y no tiene que ser algo completamente fiel al título. Pero ahora la gran pregunta: ¿es Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic el mejor juego de la saga actualmente? Yo diría que sí. Security Breach intentó introducir el free roam a la saga con un resultado bastante malo, y que dejó una mala expectativa a los fans con respecto a Steel Wool como estudio principal de Five Nights at Freddy's. Pero luego llegó el DLC Ruin para confirmar que al final la razón por la que Security Breach salió tan mal fue porque no les dio tiempo, y también un poquito por la mala comunicación entre Steel Wool y Scott Cawthon. Y ahora con Secret of the Mimic y Help Wanted 2, que algún día le voy a poner las manos a la versión en realidad virtual, se demostró que Steel Wool es un estudio bastante competente para Five Nights at Freddy's. El cambio casi completo al free roam en lugar de gameplay estático me agrada mucho. A pesar de que la estética de FNAF sea el estar en una sola habitación con recursos algo limitados, este cambio lo veo para bastante bien. Me pregunto cómo seguirán el lore de este juego y que por favor mantengan ese tipo de narrativa. Una narrativa en la que no se explica directamente pero tampoco te deja teorizando más del 90% de la historia como pasaba en los originales. Honestamente, Secret of the Mimic no solo lo veo como un cambio positivo hacia la saga, sino como una posible introducción a gente que ya conocía en FNAF pero que por
su historia muy confusa no le daban una oportunidad. Creo que este juego, que muestra una historia bastante más clara y casi completamente nueva, junto con una jugabilidad más dinámica, sería una buena introducción hacia nuevos fans para la franquicia. Creo que FNAF puede conseguir muchísimos más fanáticos gracias a este nuevo enfoque que se le está dando a la saga. Y por cierto, sí, ya sé esa mamada de que no, los libros dejaron de ser canon y todo eso. Me acuerdo que mucha gente estuvo intentando hacer que mucha gente por varios años intentaron de que no, los libros son canon, créeme, güey, créeme, yo me leí todos los libros y esos son bien canon, güey, créeme. Y al final los desmintieron y los descanonizaron en menos de un juego, me encanta, se me hace bien chistoso, más que nada. Aquí un pequeño anuncio que se me olvidó colocar al final del video, que es que voy a empezar a hacer transmisiones en vivo. Como muchos de ustedes saben, yo usualmente suelo subir videos cuando cae un sábado, usualmente, y subo videos cada milenio usualmente también. Así que entre cada sábado en lo que yo no suba video va a haber una transmisión en vivo, nomás para que avisar y para que sepan. Lo más probable es que la transmisión que haré ya el sábado que viene va a ser de intentar platinarme todo el Plantas contra Zombies, porque pues ya acaban de anunciar el remake y ya, así que sí, hay que platinarme ese juego. Bueno, ya, los dejo con la despedida. Así que muchísimas gracias por ver este video. Te agradecería infinitamente si dejaras un like y te suscribieras. Y si no compartes mi opinión, deja un comentario y te responderé de la forma más amable posible. Chao.